Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 7:03 en la mañana. Gracias por los aportes, por los saludos, por las gentilezas que tienen ustedes, queridos oyentes, internautas, de interactuar con nosotros con este espacio y, por cierto, seguirlo, ¿no? Vamos a ahora mismo iniciar junto a Belkis y este servidor la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. A ver, yo le quiero pedir ahí a nuestro invitado, al doctor Pedro Cornejo, póngamelo en pantalla, mi doctor Cornejo, especialista en temas de derecho parlamentario, de técnica legislativa, que nos explique con maicitos, para ignorantes como nosotros en materia de técnica parlamentaria, si el presidente Lasso hizo lo correcto. Ojo, el presidente de la República tiene capacidad constitucional de objetar parcial o totalmente un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional. Pero el presidente en este caso optó por el veto total por inconstitucionalidad. Y en el veto dice, subsidiariamente, veto total por inconveniencia. Y me parece que esta es la discusión. Vamos a escuchar al especialista. Mi doctor, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, estimado Fabricio, Belkis, saludos a toda su audiencia. A ver, Fabricio, yo creo que lo primero que vale mencionar en este caso es un poco remontarnos a los antecedentes que nos llevaron un poco a la tramitación de la derogatoria a la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que fue justamente que en su momento, a finales del año pasado, la Asamblea no se pronunció expresamente sobre la aprobación, modificación o negativa de ese proyecto de ley. Ahí hubo una extensa discusión y debate entre muchos parlamentarios, entre muchas bancadas, pero a la final, desde mi perspectiva, el proyecto nunca fue negado y archivado. Mejor dicho, se presentó la moción en su momento, pero esa moción no tuvo los votos necesarios. Ahí hubieron interpretaciones y algunos argumentos al respecto, pero la Corte, incluso en unas acciones de inconstitucionalidad que se presentaron justamente frente a este proyecto de ley, solventó ya esa discusión y determinó que efectivamente en ningún momento la Asamblea Nacional, de manera expresa, aprobó, negó, archivó, negó o modificó expresamente este proyecto de ley. Y por eso es que ahora nos encontramos acá. Ahora bien, con relación al veto presentado por el Ejecutivo frente a la derogatoria a la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, es preciso mencionar que la legislación, la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa nos determinan varios escenarios. Una vez aprobado el proyecto de ley, el Ejecutivo tiene 30 días para vetarlo. Y este veto puede hacerse de varias maneras. Puede hacerlo de manera total, es decir, puede hacerlo por inconveniencia o por oportunidad, y en estos casos la legislatura no podrá conocerlo hasta dentro de un año. Luego se podrá también vetar por inconstitucionalidad. En este caso, lo que corresponde es remitir el proyecto de ley a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional emita su dictamen y determine la constitucionalidad o no de la norma. Y obviamente hay la posibilidad de que se presenten objeciones parciales, igual por inconstitucionalidad, o que se presenten textos alternativos. La discusión que se genera aquí es si existe la posibilidad de subsidiariamente presentar una objeción total por inconstitucionalidad y al mismo tiempo una objeción subsidiaria total al proyecto. Yo considero particularmente que no. Creo que se hace una interpretación extensiva de la norma. Lo que permite la norma hoy en día es que, por ejemplo, yo presente una objeción parcial por inconstitucionalidad y una objeción parcial presentando textos alternativos, pero no sobre los mismos puntos. Entonces, ¿por qué? Porque tiene una razón de ser. Cuando yo remito una objeción por inconstitucionalidad, solo la Corte es la que dictaminará la constitucionalidad o no. Y si determina que es inconstitucional, se entiende que esa parte o la totalidad de la norma deja de existir. No podría entrar en vigencia. Por el contrario, si determina que es constitucional, esos textos quedarían aprobados y tendrían que promulgarse. En este caso, creo que para mí existe un error desde el Ejecutivo al confundir esta figura y al presentar una objeción total por inconstitucionalidad y objeción total al mismo tiempo del proyecto de ley. Porque a lo final, lo que se desprendería de esto es que ante no tener la certeza del pronunciamiento de la Corte Constitucional, lo que yo estoy diciendo es, bueno, si es que la Corte no me da la razón o me la da medianamente, bueno, dejo subsidiariamente el segundo escenario. Y con el segundo escenario obliga a que las... Perdón, doctor, con el segundo escenario que usted dice
En el evento de que la Corte Constitucional no le dé la razón al presidente, digo, el gobierno dice, tengo el segundo escenario, que es que el veto total me garantiza que durante un año la Asamblea no podrá tocar el tema. ¿A eso se refiere? Justamente. Pero el tema es que es contradictorio, Fabricio, y la ley no prevé eso, porque a la final, digamos que en su caso, yo tengo que esperar que la Corte en 30 días emita su dictamen. Y yo con eso estoy diciendo de alguna manera que suspendería esos efectos de una sentencia promulgada por un juez, porque también subsidiariamente estoy determinando que hay un veto total y la Asamblea no lo podría conocer dentro de un año. Entonces creo que no son dos elementos que se conecten y que se relacionen, y ahí hay una confusión, una interpretación inadecuada de la norma, y por lo cual la Corte tendrá que zanjar un poco esta discusión. Ya lo he hecho en un caso anterior, si bien no es en un veto por inconveniencia, lo he hecho por oportunidad, pero creo que se conecta muy bien. Es decir, en su momento, el Ejecutivo, creo que fue en 2020, si no estoy mal, emitió una objeción parcial por inconstitucionalidad y al mismo tiempo presentó textos alternativos. Entonces, es contradictorio y la Corte le dijo que, a ver, si es que yo voy a analizar la constitucionalidad de estos artículos, usted al mismo tiempo no me puede presentar unos textos alternativos. Por tanto, el pronunciamiento que emite la Corte es el final y el vinculante. Entonces, a la final dejó sin efecto esos textos que se presentaron, y lo que correspondía en su momento era escuchar y esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Creo que ahí nace un poco el error en que se incurre, pero creo que también de alguna manera lo que se buscaba era eso. Es decir, ante no tener la certeza de que lo que me diga la Corte, pues de todas maneras dejo establecido en mi objeción que la Asamblea no podría conocerlo hasta dentro de un año. Y dentro de un año sería hasta finales del 2024. Doctor, bienvenido nuevamente, buenos días. Un poco para ampliar más esta explicación, a mí me parece que cabe hacer una diferenciación en lo que constituye este veto por inconstitucionalidad con este veto por inconveniencia, un poco para que lo pueda explicar a la ciudadanía. Sí. A ver, la aprobación de la derogatoria básicamente fue un artículo, no se buscó, digamos, desde la legislatura derogar partes o secciones de en su momento lo que fue el proyecto de ley. Es un artículo único el cual determina la derogatoria total de la Ley de Desarrollo Económico. Entonces, ante esto, por un lado, el Ejecutivo lo que dice es que la derogatoria es inconstitucional. ¿Por qué? Porque viola la norma que dice que únicamente el presidente de la República podrá enviar a la Asamblea normas para crear, modificar o extinguir impuestos. Esto en realidad es lo correcto, porque de lo contrario se podría entender que en cualquier momento la legislatura podría generar una iniciativa en la cual podría modificar cualquier impuesto, el IVA, el impuesto a la renta y demás, y no tendría mucho sentido. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros analizamos este artículo de manera, digamos, separada o aislada, creo que no nos queda ninguna duda. El único que podría presentar justamente este tipo de iniciativas legales es el presidente de la República. Pero la discusión se ha generado porque la parte final del artículo 140 determina, digo yo, y ese es mi criterio, una especie de excepcionalidad frente a estos casos. Y dice que la Asamblea Nacional en cualquier tiempo podrá modificarla o derogar las leyes, digamos, que han sido aprobadas bajo este escenario. Es decir, únicamente aquellas que entraron o ingresaron por el Ministerio de la Ley, como sucede en este caso. Entonces mi análisis sí va más por esa línea, porque de lo contrario no tendría razón de ser que exista este párrafo final que determine la posibilidad de que la Asamblea Nacional lo pueda hacer. Y aún más, entre los argumentos que plantea el Ejecutivo señala incluso que el Consejo de Administración Legislativa inadecuadamente calificó este proyecto de ley y demás. Pero hay que remontarnos también hacia tiempo atrás. Y ustedes recordarán que en su momento se tramitó también una derogatoria que buscaba justamente la derogatoria del impuesto verde. Y en su momento, esa iniciativa de ley, que no era la ley completa, sino era una parte, fue presentada por asambleístas que eran integrantes de la bancada que hoy forma parte del gobierno. Me parece que los que presentaron ese proyecto de ley fueron Homero Castañer y Fabricio Villamar, si la memoria no me es infiel. Justamente, estimado Fabricio.
Y en su momento, ese proyecto de ley fue calificado. Entonces, esas son un poco las contradicciones que se van dando a lo largo del tiempo y que digo, no es un argumento tan sostenible y ese proyecto entró a tramitarse. Pero verá que o sea, lamentablemente no se generó jurisprudencia, como dicen ustedes los abogados, porque si bien es cierto lo que usted dice es verdad, fue presentado este proyecto de ley, fue calificado, empezó el trámite, pero de pronto el presidente Lenín Moreno envió un proyecto similar. Entonces se tramita el del Ejecutivo y ya no hubo la discusión sobre la capacidad del Legislativo para derogar por sí mismo decretos, leyes en materia tributaria, doctor. Justamente ese era el punto del análisis, digamos. Al haberse enviado ese proyecto y haberse unificado con esta iniciativa legislativa que nace de la Asamblea Nacional, digamos, el escenario cambia, porque ya no podemos decir, digamos, que se aprobó la derogatoria al impuesto verde por una iniciativa presentada desde la legislatura. Entonces no es un símil, digamos, o no es un antecedente válido para poder sustentar que se dio. Pero el caso de la calificación del proyecto de ley, creo que sí. Ahora bien, un tema que es sensible y que sí hay que analizarlo es un poco el tema, y que lo menciona el Ejecutivo, es el tema de la sostenibilidad fiscal. Porque a la final, más allá de que nos pueda gustar o no el contenido de la Ley de Desarrollo Económico, tal como fue promulgada, el tema es que de alguna manera está atado al plan o a la recaudación que tenía prevista el Ejecutivo. Más allá de que se hayan puesto las contribuciones temporales y demás, que se haya eliminado, digamos, el tema de los gastos personales y se haya puesto más bien ahora un sistema diferente, a la final ese es un tema que la Corte tendrá que determinar, y yo creo que ese es un poco el quid o el meollo del asunto, que va a tener que determinar la Corte si es que existe una afectación a esta sostenibilidad fiscal, si es que se llegare a derogar la ley. Yo creo, doctor, que la virtud del veto por inconstitucionalidad es esa. Me parece a mí que con el pronunciamiento de la Corte Constitucional se va a acabar la discusión sobre si la Asamblea tiene o no capacidad constitucional para por sí misma aprobar proyectos de derogatoria de decretos, leyes en materia tributaria, que es una discusión a la que nos han llevado en los últimos tiempos. Pero le voy a añadir algo más, y le agradezco al también jurista Javier Aguilar por el aporte, que me parece muy interesante. A ver, la Asamblea tiene 10 días, desde el 23 de diciembre, que llegó el veto, tiene 10 días para remitir a la Corte Constitucional el veto por inconstitucionalidad. Estamos hablando del 2-3 de enero más o menos, hasta esa fecha tendría que remitir a la Corte Constitucional. De ahí comienza a correr, eso dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Deberá correr un plazo de 30 días para que la Corte se pronuncie. Si la Corte, y aquí me parece que va a ser interesante, ¿no? Si la Corte decide echar abajo el veto por inconstitucionalidad, ¿qué va a pasar allí? Regresa el Ejecutivo tendrá que enviar el veto total por inconveniencia otra vez a la Asamblea y ahí tendrá que archivarse durante un año, pero asegura la recaudación fiscal de 2023. O sea, me parece a mí que por los tiempos, estamos 29 de diciembre, ya no hay manera de afectar la recaudación tributaria de 2023, pero habría una proyección a 2024, doctor. Así es, justamente. A ver, Fabricio, digamos, aquí lo que sucede es que la norma no prevé la posibilidad de, digamos, si yo envío un veto y se tramita, yo no podría enviar inmediatamente otro veto. Creo que no, la norma no faculta hacerlo eso. Es decir, si yo mandé el veto por inconstitucionalidad, yo creo que la Corte lo que va a hacer es analizar justamente el veto por inconstitucionalidad y creería yo que va a determinar que no es procedente al mismo tiempo de manera subsidiaria, porque la norma no lo permite, no habla de subsidiariedad. En este caso particular, cuando son vetos totales, el veto por inconveniencia. Entonces, únicamente creo yo que la Corte Constitucional va a analizar la forma y el fondo de cómo fue tramitada la ley, determinará, primero, creo, si es que la Asamblea tiene la facultad para derogar o modificar una ley que entró en vigencia por decreto ley, por paso del Ministerio de la Ley, que eso creo que es la gran discusión que se ha generado, ya no desde ahora, yo creo que desde varios años atrás, y ha habido varias interpretaciones de diferentes abogados sobre el tema y criterios diversos, y creo que es un tema que se debe solventar. Y el otro, obviamente, es
analizar si efectivamente hay un impacto, una afectación a la sostenibilidad fiscal derogando esa ley. Tendrán que analizarse varios aspectos. Ahora, una vez emita su dictamen, en su caso, si la Corte decide que la ley es inconstitucional, lo que corresponde es su archivo. Y no hay discusión adicional sobre el tema. Obviamente podrá hacer algunos pronunciamientos que permitan esclarecer algunas pautas sobre esta discusión, que me creía que sería interesante que dilucide el tema de la aplicación del artículo 140, porque sí se generan varias interpretaciones al respecto. Y en su defecto, si declara la constitucionalidad del decreto ley, lo que corresponde es que la Asamblea lo promulgue y lo mande a su publicación en el registro oficial. No hay trámite adicional. Es decir, con posterioridad el Ejecutivo no podría remitir una nueva objeción diciendo que veto de manera total para que la Asamblea no lo conozca. Ahora sí, hay efectos y hechos jurídicos consolidados que ha llamado en algunos de sus fallos de la Corte Constitucional, en los cuales por el paso del tiempo justamente ya se han generado la recaudación de recursos. Entonces, al declarar la inconstitucionalidad, lo que correspondería en su defecto es que se devuelvan esos recursos, pero estos hechos no se han generado, que se tendría también una afectación, digamos, a las arcas fiscales, y lo que se hace es que al aprobarse, digamos, ese dictamen en enero, los efectos de una posible inconstitucionalidad de la norma entrarían a partir del 2024. Efectivamente, eso es lo que sucedería, Fabricio. A ver, para recapitular, doctor, usted dice, si la Corte dice que es inconstitucional, corresponde su archivo, con lo cual ya no procede este plazo de 1 año para que la Asamblea lo vuelva a tramitar, porque la norma quedaría archivada por completo. Así es. En cualquiera de los dos escenarios. Si la Corte dice que es inconstitucional, la norma automáticamente se archiva y pierde efecto. Ahí sí ya la Asamblea no puede hacer absolutamente nada. Porque ahí se entendería que solo el Ejecutivo tiene capacidad derogatoria, inclusive de iniciativas que entraron en vigencia por el mecanismo de decreto ley en materia tributaria ante la falta de pronunciamiento de la legislatura. O sea, ahí sí ya no habría nada que hacer. Nada que hacer. Y pensar igual, quizá en lo posterior en trabajar en una nueva norma en esa misma línea. Totalmente. Lo que podría el Ejecutivo inmediatamente es generar una nueva normativa, igual que podría tener el carácter tributario, que sea tramitada en la Asamblea Nacional. Entonces, esa es una facultad que perfectamente es factible. Ahora, también hay que tener un antecedente, Fabricio, que justo entre estas acciones que se presentaron de inconstitucionalidad, que incluso fueron generadas por varios legisladores, la Corte ya hizo un pronunciamiento y declaró la inconstitucionalidad de algunas partes de esta ley orgánica de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal. Por ejemplo, determinó la derogatoria de la parte correspondiente al tema de hidrocarburos, al tema de turismo, al decir que no había conexidad, unidad en materia, lo determinó que era inconstitucionalidad por la forma y lo sacó del ordenamiento jurídico. De igual manera, en el caso del RIMPE, dejó vigente el RIMPE para las microempresas, pero para los negocios populares dijo que era inconstitucional porque establecer una tarifa única sin consideraciones de lo que los ingresos que podría tener era inconstitucional, y de alguna manera se pronunció sobre la constitucionalidad de esta forma, digamos, de cómo fue reformulado el tema del impuesto a la renta, en la que dijo que no había ninguna afectación a personas naturales, ninguna afectación o violación de un principio constitucional sobre la modificación de gastos personales o a la deducción, digamos, de estos gastos personales por la rebaja que se incluyó en su defecto para el cálculo del impuesto a la renta. Entonces, también algunas cosas ya han sido analizadas por la Corte Constitucional, y en este caso tampoco es que la Corte, creería yo, vaya a entrar a un análisis particular de secciones o puntos de la norma, sino al ser un único artículo que busca la derogatoria, va a tener que hacer un pronunciamiento único, porque ya hay un pronunciamiento previo sobre algunos aspectos que ya ha dilucidado la Corte Constitucional. Correcto, doctor. Enero me parece que va a ser el mes clave. Enero, todo el mes, y los primeros días de febrero, para conocer el pronunciamiento de la Corte Constitucional, y cito porque en este caso los plazos sí son fatales. Y hoy, obviamente, 10 días
para que la Asamblea notifique a la Corte y 30 días para que la Corte se pronuncie. Así que esto en la primera semana de enero ya tendremos un pronunciamiento al respecto. Doctor, sé que está y que ha atendido esta entrevista en el hecho del dolor, porque ayer leí que se contagió y que perdió el invicto, así que recupérese. No le veo mal. No le veo mal, así que creo que ha sido leve su contagio, doctor. Sí, por suerte, Fabricio, una gripecita, como dicen, nada complicado, pero bueno, de todas maneras hay que cuidarse un poco y terminar bien el año para, con las mejores energías, pues comenzar este 2023. Claro, ojalá que le dure máximo 3 días el COVID, porque ahora, digamos, estas nuevas cepas no son como las primeras que duraban 15 días. Ojalá. Y bueno, pronta recuperación y que reciba bien el año. Gracias, doctor. Muy gentil. Un abrazo. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Un abrazo. Al doctor Pedro Cornejo, especialista en materia legislativa, que nos ha generado esta explicación, ¿no? Como decía yo ayer, la Corte Constitucional tiene ahora mismo la sartén por el mango. Yo creo que la Corte, con su pronunciamiento, va a sentar jurisprudencia sobre sobre esta discusión que se ha generado sobre la capacidad constitucional de la Asamblea Nacional para tramitar por sí misma proyectos de ley de derogatoria de decretos leyes en materia tributaria. Bueno, esto evidentemente es una discusión desde lo jurídico compleja y desde lo político tiene igualmente sus consideraciones y sus particularidades. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.